Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Seguimos en el primer libro de Reyes, hoy en el capítulo 8. Lo más característico del reino de Salomón fue haber construido el templo de Jerusalén, aquel que su padre David había querido edificar, pero que las circunstancias por una parte y la voz de Dios a través del profeta aconsejaron dejar para más tarde. Este templo, inaugurado unos 1000 años antes de Cristo, recordemos que fue destruido por Nabucodonosor 400 años más tarde, y luego fue reconstruido varias veces. En tiempos de Jesús estaba en su esplendor. Muy pronto, el año 66 después de Cristo, los ejércitos de Tito y Vespasiano lo destruyeron de nuevo. Ahora en su lugar hay una gran mezquita musulmana. Hoy leemos cómo organizó Salomón, haciéndolo coincidir con la fiesta de los tabernáculos, el solemne y festivo traslado al recién inaugurado templo del Arca de la Alianza. El arca que acompañó al pueblo en su época nómada por el desierto y que luego había estado depositada en varios templos y casas. El arca contenía las 2 tablas de la ley de Moisés. Ahora es llevada al templo como símbolo de la continuidad con el periodo de las peregrinaciones, a pesar de que el pueblo ya se ha asentado definitivamente. Si los judíos estaban orgullosos de su templo y del arca de la alianza que la albergaba, nosotros tenemos todavía más motivos para apreciar nuestras iglesias como edificios sagrados. Dios está presente en todas partes, pero nos ayuda para la oración y para la reunión comunitaria y para nuestro encuentro con Dios, tener un espacio adecuado, convenientemente separado del espacio profano. Y ni hablar de la presencia eucarística de Cristo Jesús, que ha querido que participáramos sacramentalmente de su cuerpo y sangre en la comunión y que prolonga esta presencia en el sagrario, sobre todo para la comunión de los enfermos o moribundos. Eso sí da sentido y dignidad nueva y entrañable a nuestras iglesias. Por eso, con más motivos que el salmista del Antiguo Testamento, nosotros podemos decir: entremos en su morada, levántate, Señor, ven a tu mansión, no niegues audiencia a tu ungido. En el Evangelio de Marcos, tenemos hoy el resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba Jesús: la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que nos da Marcos y los demás evangelistas de cómo Jesús era solidario y cómo nunca dejaba sin su ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Curaba, perdonaba, liberaba. En verdad pasó haciendo el bien. Como nos dice hoy, los que lo tocaban se ponían sanos. No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes, aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo desconocido. La comunidad eclesial recibió el encargo de Jesús de que a la vez que anunciaba la buena noticia de la salvación, curara a los enfermos. Así lo hicieron los discípulos ya desde sus primeras salidas apostólicas en tiempos de Jesús. Predicaban y curaban. La Iglesia hace 2000 años que evangeliza este mundo y le predica la reconciliación con Dios. Y como hacía Jesús, todo ello lo manifiesta de un modo concreto también cuidando de los enfermos y marginados. Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización, que es su misión fundamental. Un cristiano que quiere seguir a su maestro no puede descuidar esta faceta. ¿Cómo atendemos a los ancianos, a los débiles, a los enfermos, a los que la sociedad margina?
Los que participamos con frecuencia en Eucaristía no podemos olvidar que comulgamos con el Jesús que está al servicio de todos. Mi cuerpo entregado por vosotros. Y por tanto también nosotros debemos ser luego en la vida entregados por los demás. De modo particular por aquellos por los que Jesús mostró su preferencia, los pobres, los débiles, los niños, los enfermos. Hoy sería un día para profundizar en algunos numerales del Catecismo de la Iglesia, 1503 al 1505 y del 1506 al 1510, que tratan de Cristo médico y cómo sanar a los enfermos, que es el encargo que Jesús dio a los suyos para con los enfermos. La asistencia humana, dirá el Catecismo, la oración y de modo particular el sacramento propio de los cristianos que están enfermos, la unción. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.